Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel salado croque monsieur. Seguramente que esta receta os suene más en sándwich porque es como tradicionalmente se come, pero le hemos querido dar la vuelta y convertirlo en pastel. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar preparando una salsa bechamel bien fácil. Vamos a colocar un cazo en el fuego y vamos a añadir 2 cucharadas de mantequilla. Si quisierais cambiar una de las cucharadas de mantequilla por una de aceite de oliva, perfectamente lo podréis hacer. Ahora vamos a fundir esta mantequilla que acabamos de añadirle al cazo y una vez ya la tenemos bien fundida, a continuación vamos a añadir 2 cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso. Y como estáis viendo en la imagen, las cucharadas que yo estoy añadiendo en este momento son bien generosas. Ahora, una vez ya tenemos la harina dentro del cazo, vamos a cocinarla y la vamos a cocinar aproximadamente durante unos 2 a 3 minutos. Una vez nuestra harina ya la tenemos bien cocinada, a continuación vamos a añadir la leche. Mira, para que os hagáis una idea, yo tengo aquí 1 litro de leche y la leche que yo estoy utilizando es leche entera. La cantidad exacta no os la puedo dar porque va a ser un poquito dejar la salsa bechamel a nuestro gusto. Os recomiendo que no sea una salsa de bechamel demasiado líquida, pero sí cremosa. Luego al final os muestro cómo nos tiene que quedar. Vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharadita de ajo granulado, pimienta negra molida y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. También a nuestro gusto vamos a añadir nuez moscada. Nada, yo le añado un pellizquito como vais a ver ahora mismo en la imagen. Como es tan potente de sabor, por eso en este momento es mejor añadirla a nuestro gusto. Ahora vamos a comenzar a preparar nuestra salsa bechamel, no vamos a parar de remover y vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco hasta dejarla como os voy a mostrar ahora mismo en la imagen, porque se prepara en un visto y no visto. Mirad, ya la tenemos, no sé si se aprecia bien con la varilla, pero donde lo vais a notar mejor es cuando se lo añadamos al pastel, porque esta salsa bechamel no la vamos a dejar enfriar ni nada, para que luego nos empape bien el pan y nos quede un pan bien jugosito. A continuación vamos a necesitar pan de molde. El pan que estáis viendo en la imagen no tiene bordes, pero si el vuestro tiene bordes los cortamos y listo. Vamos a necesitar jamón cocido y pechuga de pollo. ¿Que no nos gusta la pechuga de pollo y lo queremos hacer todo el pastel de jamón cocido? Perfectamente lo podéis hacer. ¿Que lo queremos hacer solamente con pechuga de pollo o pechuga de pavo? Perfectamente lo podéis hacer. Nada, preparar vuestro pastel a vuestro gusto. Vamos a preparar este pastel en un molde de 22 centímetros y como estáis viendo, yo he forrado el molde con papel, con plástico film, con film. A continuación formamos una base de pan, añadimos la salsa bechamel y estáis viendo la textura que tiene. Quiero que el pan se absorba un poquito de la humedad de esta salsa bechamel para que luego nos quede más jugosito el pan, pero no demasiado. Por eso os decía que no la hicierais demasiado líquida y que no solo absorbiera todo el pan. Más bien cremosita, como acabáis de ver. A continuación vamos a cubrir esta base que hemos formado con el pan con las lonchas de queso que hayamos elegido. Yo, por ejemplo, las lonchas que he elegido en esta receta son queso Edam. Colocamos si hiciera falta, así. Y ahora el siguiente paso es añadir el jamón cocido. Ahí colocamos, que no quiere colocarse. Volvemos a cubrir toda esta base. Y ahora de nuevo vamos a añadir otro poquito de salsa bechamel. Si os dais cuenta, siempre tenemos que empezar con salsa bechamel y acabar con salsa bechamel. Para que nos quede el pan, luego como os decía, que sea un bocado jugoso, que luego se funde en la boca el queso que le hemos metido. Impresionante, que nos quede un bocado espectacular. De nuevo, volvemos a cubrir nuestro molde con el pan. Y yo he elegido un molde, como estáis viendo, alargado, pero si nuestro molde, por ejemplo, es cuadrado, es redondo, nada, perfectamente lo podéis cambiar y utilizar el molde que tengáis en casa. De nuevo, como os decía, empezamos con salsa bechamel.
Y ahora en esta base lo que voy a hacer es añadir el queso. Colocamos de nuevo una base de queso. Nada, es súper fácil de preparar este pastel. Y de nuevo voy a añadir ahora, pero más bien de añadir el jamón cocido, voy a añadir la pechuga de pollo o lo que hayamos elegido, si queremos ir cambiando un poquito los sabores. Que no los queremos cambiar y llevarlos todos perfectamente, podemos hacer el pastel con el mismo fiambre que hayamos elegido, porque va a quedar igual de rico. Y como estas lonchas son demasiado finas, como estáis viendo en la imagen, voy a poner 2. El jamón cocido, como es un poquito más gordo, con una le es suficiente, pero en esta son muy finitas, entonces le pongo 2, coloco y termino de nuevo con salsa bechamel. Reparto bien esa salsa bechamel y de nuevo vamos a cubrir esta base con el pan que hayamos elegido. De nuevo, salsa bechamel. Ahora el queso. En total voy a hacer jamón cocido, pechuga de pollo, jamón cocido y pechuga de pollo. Voy a hacer 4 alturas. Colocamos el pan, la salsa bechamel, el queso y por último la pechuga de pollo. Otra vez la salsa bechamel. Y ya con esta base de pan terminamos. Colocamos y cubrimos el molde que hayamos elegido. Y ahora, mirad, perfectamente, podríamos sacarlo ya del molde y seguir con el siguiente paso. Pero yo os recomiendo darle un reposo de 1 hora o 2 horas. ¿Para qué? Para que le dé tiempo al pan a absorberse esa salsa bechamel y que esté cargado todo el bocado de sabor. Y esta salsa bechamel la vamos a reservar para luego terminar nuestro pastel. Transcurrido el tiempo, yo lo he tenido 2 horas, lo he preparado por la mañana y lo vamos a comer. Entonces le quito el fil, le he tenido las 2 horas reposando, me ayuda así un poquito con él para despegarle, le tengo y ahora vamos a coger el plato donde vayamos a emplatar y que resista también la temperatura del horno y le vamos a dar una vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla. Nos ayudamos un poco así con el fil para sacar el pastel y mirad qué maravilla, aquí ya lo tenemos. Le quito el fil, le he marcado ahí con el fil por tirar para arriba, pero no pasa nada. Le quito este también. Mirad, le doy la vuelta por este lado para que lo veáis y no quede la marca esa que le he hecho con el fil, pero queda espectacular. El pan se ha absorbido así todos los sabores que le hemos añadido de la salsa bechamel y queda impresionante. Ahora vamos a terminar con la salsa bechamel que habíamos reservado, que le da un calentón un poquito en el microondas porque como la hemos dejado reposar, pues claro, ha cogido un poquito más de cuerpo y me interesa que esté un poquito más suelta para ahora repartirla. La repartimos un poquito por la parte de arriba, así como estáis viendo. Con esto es suficiente y ahora el último paso ya de este pastel es añadir el queso rallado que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, para este pastel he elegido un queso mozzarella. Así añadimos bien de queso. Y ahora, una vez ya le tenemos preparado, tan fácil como llevarle al horno. Solamente a gratinar en el horno aproximadamente unos 10 a 15 minutos hasta que le dejemos a nuestro gusto. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y si por ejemplo en vuestro microondas tenéis gratinador, perfectamente también lo podéis hacer en un microondas que tenga gratinador o en un hornillo. Nada, en lo que tengáis en casa que gratine.
Importante que gratine, no que hornee, porque no necesita hornear porque ya está todo cocinado. Y mirad, os quiero dar la vuelta un poquito al pastel, pero está la bandeja quemando y no he podido daros la vuelta. Pero que es espectacular. Mirad, os vamos a cortar un trocito para que veáis cómo queda su bocado por dentro. Pero ya te digo yo que estoy salivando porque es espectacular. Queda buenísimo, muy fácil como habéis visto. Mirar, ¿veis? Como la salsa bechamel ha mojado todo el pan, está chorreando junto con el queso. Es un bocado impresionante. Nada, una receta que podemos preparar con antelación un poquito y ya luego cuando llega la hora de comer o la hora de cenar o la reunión, cumpleaños, fiesta con los amigos o familiares, meterlo en el horno, gratinar y listo. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.